La vieja pensión Riverside se alzaba en la parte más olvidada de la ciudad. Sus paredes desconchadas y sus pasillos impregnados de humedad eran testigos de décadas de secretos, y entre esos secretos, el más inquietante se encontraba en la habitación 303. Era una noche lluviosa cuando Jonathan Ellis llegó al Riverside. Su gabardina empapada goteaba en el suelo de la recepción mientras firmaba el registro con una caligrafía temblorosa. El recepcionista, un anciano enjuto de mirada esquiva, le deslizó la llave sin hacer preguntas. La placa de latón sobre el llavero tenía grabado el número 303. Jonathan la tomó con una mueca de hastío y subió las escaleras, sintiendo como cada escalón crujía bajo su peso. Al entrar en la habitación, un escalofrío recorrió su espalda. La estancia era sencilla: una cama de madera con un colchón hundido, un escritorio polvoriento y una ventana con cortinas deshilachadas que apenas cubrían la vista de la calle desierta. La lámpara de la mesilla titilaba con un parpadeo inquietante. Jonathan dejó su maleta en el suelo y se dejó caer en la cama con un suspiro. Había llegado a esa ciudad buscando refugio, escapar de algo que apenas podía nombrar. Pero en cuanto cerró los ojos, una sensación de opresión lo envolvió. Se incorporó, con el corazón latiendo rápido. Entonces lo oyó. Un murmullo. Apenas un susurro, pero inconfundible. Provenía del armario al fondo de la habitación. Se puso de pie, respirando hondo. «No seas estúpido», se dijo. Pero sus manos temblaban cuando se acercó y giró el pomo. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro, solo había oscuridad. Exhaló con alivio y cerró de golpe. Pero cuando se giró, el espejo junto a la cama le devolvió una imagen imposible. En el reflejo, detrás de él, una silueta alta y delgada se alzaba en la penumbra. Jonathan se giró de golpe. Nada. El cuarto estaba vacío. Su respiración era entrecortada. Se pasó una mano por el rostro, intentando calmarse. «Es el cansancio», pensó. Pero entonces el murmullo volvió. Esta vez, más claro. «No deberías estar aquí». Jonathan sintió el hielo recorrer su sangre. Se giró, buscando el origen de la voz. Nada. Nada más que la lámpara parpadeante y las sombras alargadas de la habitación. Entonces lo notó, un peso invisible en el aire, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. Corrió hacia la puerta y la giró con fuerza. Cerrada. La golpeó, gritó, pero el pasillo al otro lado parecía haberse desvanecido en una negrura insondable. Se giró y, con horror, vio que la habitación había cambiado. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiese estado en ella hace solo instantes. Las paredes ahora estaban cubiertas de marcas de arañazos. Y en el espejo, escritas con letras temblorosas, 3 palabras. «Sigue el susurro». Jonathan tragó saliva. Sus pasos resonaron en el suelo de madera cuando se acercó al espejo. Extendió la mano temblorosa y tocó las palabras. La superficie se onduló bajo sus dedos, como si fuera agua. De repente, sintió un tirón. El mundo giró a su alrededor y fue arrastrado dentro del reflejo, hundiéndose en un vacío frío y sin fin. Cuando despertó, se encontraba en la misma habitación, pero no era la misma. La luz era tenue, como si filtrara a través de una neblina densa. Los muebles estaban cubiertos de polvo y moho, y la puerta ya no estaba. En su lugar, solo había una pared de piedra rugosa. No era la pensión Riverside. No era ningún lugar que reconociera. Se puso de pie con esfuerzo y miró alrededor. En la esquina opuesta, vio una figura encorvada, vestida con ropas antiguas y raídas. Su rostro estaba oculto en sombras, pero su voz era la misma que había oído antes. «No debiste tocar el espejo». Jonathan retrocedió. Su mente buscaba una explicación racional, pero no la encontraba. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. «¿Dónde estoy?», logró preguntar con voz rasposa. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro pálido, con ojos oscuros y hundidos. Sus labios apenas se movieron al responder. «En la habitación 303. Pero no en tu tiempo». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Jonathan. Quiso correr, pero no había salida. El espejo estaba allí,
reflejando una imagen diferente, la habitación en su estado normal, con la puerta abierta y la luz de la lámpara parpadeando. Era su única oportunidad. Se lanzó hacia el espejo, extendiendo la mano, pero la figura lo agarró del brazo con una fuerza inhumana. «No puedes irte. Ahora eres parte de la historia». Jonathan luchó, pero la oscuridad lo envolvió y el mundo desapareció una vez más. Cuando despertó, ya no estaba en la habitación. Se encontraba en un pasillo estrecho, sus paredes cubiertas de espejos. En cada reflejo veía versiones distorsionadas de sí mismo, joven, anciano, ensangrentado, gritando sin sonido. Caminó con cautela, pero cada paso que daba se sentía más pesado, como si algo lo sujetara desde el reflejo. Un espejo al final del pasillo comenzó a brillar con una luz pálida. Se acercó y vio la pensión Riverside al otro lado, como si el espejo fuera una ventana. Se apresuró, golpeando la superficie. «Déjame salir», gritó. Del otro lado, el recepcionista lo miraba, pero no con sorpresa ni miedo, con resignación. «Siempre vuelven», susurró el anciano. Jonathan vio como el reflejo de la habitación 303 detrás de él comenzaba a desmoronarse. La oscuridad lo envolvía, y entonces sintió una presencia detrás de él, respirándole en la nuca. El espejo se rompió. Jonathan cayó de rodillas, sintiendo como su piel se desvanecía en sombras. Miró sus manos y vio que se estaban volviendo transparentes. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el vacío. A la mañana siguiente, la pensión Riverside seguía en pie. La habitación 303 esperaba a un nuevo huésped. Y en el espejo, una nueva silueta se movió, esperando su turno. Pero esta vez, la sombra reflejada sonrió. La habitación 303 había conseguido otro alma más. La historia de Theo se convirtió en una más en la larga lista de aquellos que habían cruzado el umbral de la pensión Riverside sin saberlo. Mientras tanto, el recepcionista, siempre en su rincón oscuro, observaba el flujo de viajeros como si todo fuera parte de un ciclo interminable, una especie de condena que nunca acababa. El sol de la mañana siguiente iluminaba tímidamente la ciudad, bañando las viejas calles de luz dorada, pero la pensión se mantenía sumida en su oscuridad habitual. Nadie prestaba atención a las sombras que se movían detrás de las cortinas deshilachadas ni a los susurros que se escapaban de las grietas de las paredes. Nadie veía lo que se ocultaba en la habitación 303, donde el tiempo se retorcía como un túnel sin fin. A lo lejos, un joven con su maleta mojada se acercaba al Riverside, ajeno a lo que le esperaba. Se detuvo en la entrada, mirando con desconfianza el cartel desvencijado sobre la puerta. El viento frío parecía susurrarle algo en los oídos, una advertencia quizás, pero continuó adelante, empujado por una necesidad incontrolable de refugio. Dentro, el recepcionista levantó la mirada, una expresión vacía en su rostro. Sabía que el ciclo continuaría. Sabía que él también era prisionero, atrapado en la misma maldición que los demás. Pero aún así, no podía evitar recibir al nuevo huésped con la misma indiferencia. Le entregó la llave, el número 303 grabado en la placa de latón. La historia de Theo comenzaba a desvanecerse en la vasta oscuridad de la pensión, pero las huellas de su paso aún se mantenían, resonando en los rincones de la habitación. La sombra que lo había capturado ahora esperaba pacientemente, con una sonrisa que no podía borrarse. La habitación 303 seguía su misión, y en sus ecos, una y otra vez, las almas caían. Y siempre, al final, la misma advertencia resonaba en las mentes de aquellos que llegaban. Sigue el susurro.